Compartir. Bien, vamos a aceptar acá. Bueno, entonces, hemos visto recién, retomando lo que estamos mirando antes, ¿sí? Estábamos viendo cómo el Señor, ¿sí? Nuestro Dios, se ha revelado a través de la naturaleza. Hemos visto los medios físicos eh, de la interpretación, como nosotros estábamos viendo antes, qué entendía cada uno por las situaciones que iban pasando, que iban viviendo, que iban sucediendo. Y bueno, hemos visto entonces cómo la interpretación, cómo este conocer de Dios se ha dado por esos medios y cómo se ha dado también a través de la voz, de la guía y de la proclamación de los profetas, ¿no? A esas personas que Dios llamó para guiar a su pueblo. Y ahora otro de los elementos nuestros de la revelación, a ver, ¿por qué no me la agarra acá? Bien, bien, bien. Bueno, ¿salió la tercera para ustedes? No aparece. Ahí está, ahora salieron todos. Bueno, vamos a sacar una. La ley como revelación. Me está haciendo renegar esta máquina. Mira, está haciendo sufrir. La ley como Paciencia, Cari, para colmo estoy. paciencia. Mi tos está. Y me equivoco. Bueno, vamos entonces. La ley. La ley, cuando hablamos de la ley, ¿sí? Para nosotros, cuando pensamos en la ley, siempre lo vemos como algo negativo, ¿sí? Sin darnos cuenta, ¿sí? Que la ley en la Biblia, cuando hablamos, ¿se acuerdan la semana pasada el conjunto de estos escritos autoritativos que era la Torá, ¿sí? La ley es revelación de Dios. La ley contiene, ¿sí? Lo que Dios quiere para su pueblo, no es negativa. Incluso habíamos dicho la semana pasada que Jesús mismo decía, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Entonces, nosotros la ley la tenemos que tomar como revelación. Entonces tenemos que entender, ¿sí? Que el Antiguo Testamento, cuando habla de la ley, de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y tu ley está en medio de mi corazón, yo me levanto y me regocijo en la ley del Señor, ¿sí? Eh, la ley es verdad, todas las cosas que podemos a veces leer, que leemos en nuestros cultos, en nuestras reuniones, está hablando, sí, de que la ley es un regalo de Dios, no es una opresión de Dios. La ley es un regalo de Dios. Es un regalo para qué? Para que realmente las personas conozcan acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Ese Dios que los invitaba a conocerse, pero cuántas cosas ya estaban para que las personas entendieran lo que Dios quería, lo que no. Entonces está la ley, ¿sí? Esa ley, como yo les dije yo antes, fue el fundamento del ministerio de Cristo, ¿sí? Jesús le mostró, ¿sí? El significado a sus seguidores y a las personas que lo escuchaban de la ley en una dimensión que ellos no entendían. ¿Por qué? Porque Él era Dios más bien. Pero realmente la ley servía como una guía para que Israel supiera qué es lo que Dios esperaba de ellos, qué es lo que Dios deseaba de ellos, ¿no? Y demandaba de ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley también es revelación de Dios para nosotros. El Antiguo Testamento, aunque hay algunas situaciones, algunas leyes que hoy no se aplican porque no estamos en esas situaciones históricas, siempre la ley eh, tienes
una importancia fundamental. Y nosotros siempre la miramos a la luz de Cristo, ¿no? Teniendo a Cristo como eje, ¿sí? Donde comprendemos la ley y los profetas, como decíamos antes. Entonces, fíjense que realmente la palabra de Dios, y ya estoy tratando de apurar, así podemos respetar el horario, eh, va a estar hablando. Nosotros, bueno, encontramos leyes que a veces no entendemos, por ejemplo, el tema de los, de las personas que estaban como siervos, ¿sí? En las casas, ¿sí? Ese estilo que tenían, qué sé yo, esa historia patriarcal, ¿no? Que vemos gente que está a servicio de otros, que para nosotros es como una esclavitud, ¿no? Pero en realidad siempre en la Biblia vemos que el Señor señala sobre esas condiciones generales para la sociedad de esas épocas, como la Biblia también en su ley habla acerca del trato de los siervos, ¿sí? Y de realmente tratarles como verdaderos seres humanos y no cosificarlos, ¿no? Son temas que lanzo así y que no nos metemos porque no hay tiempo. La ley del talión, sí, ojo por ojo, diente por diente. Aquel que hacía algo bueno tenía que sufrir lo mismo como consecuencia de su pecado, de su error. Y bueno, la ley para esa época en que la tenemos era un gran avance frente a las leyes de otros pueblos. Por más que había unas cuantas leyes importantes en la época, había sociedades que tenían sus decálogos también de qué hacer, qué no hacer, pero la ley siempre del pueblo de Israel sí estaba relacionada con algo, agradar a Dios, ¿sí? Entonces, como leíamos antes, la ley como principio de sabiduría para la vida diaria, para tomar decisiones, para moverse, para relacionarse con otros. Y otro de los puntos, ¿sí? Que ya lo hemos desarrollado antes, eh, la historia, pero acá ya hablando un poquito más, la historia sagrada como revelación. Entonces acá, sí, esta cuarta manera de ver la revelación a través de la interpretación, sí, ya de lo que podemos entender y ver, nos muestra, sí, que este Dios del Antiguo Testamento que se nos revela, que se nos da a conocer esas historias del pueblo de la antigüedad, descritas, narradas, ¿sí? Nos muestra, ¿sí? Que toda la visión histórica de Israel se deriva del concepto que tiene de Dios. Entonces, eh, como el autor le gusta y lo remarca una y otra vez, acá lo vuelve a decir y justamente estoy mirando el libro y dice, ningún otro pueblo antiguo escribió jamás semejante historia como la de Israel. O sea, muchos hablaban solamente de sus épocas de oro, de las cosas que lograban, de las cosas que obtenían, pero incluso solamente Israel contaba sus derrotas y contaba también por qué el de las derrotas. Entonces, esa historia cíclica que bien vemos del pueblo que está bien, de momento vemos como que se olvida de Dios, peca, entra un momento de crisis, en realidad que se han metido solos, consecuencia de su pecado, del olvidar a Dios, vemos después arrepentirse y de nuevo entrar en esa relación con Dios, ¿no? Eso lo vamos a ver en todas las historias, es ese movimiento que se da del pueblo olvidándose de Dios, tratando de hacer la suya, por decirlo una forma, en un modismo nuestro, pero un pueblo que Dios sigue llamando, sigue buscando, y un pueblo que se arrepiente y vuelve a tener esta relación con Dios, ¿no? Eh, Fíjense
que muchos de los profetas nos van a estar hablando de esta situación, ¿sí? De la historia de un Dios revelándose y mostrándose, buscando al pueblo y mostrando su poder, ¿no? Esas historias sagradas como las de las luchas cuando eran pocos y Dios le hace que sean mucho menos. Igual vence, ¿por qué? Porque el Señor muestra que no es con fuerza, ni con ejército, sino con su espíritu, ¿sí? Todo eso. Entonces ahí está la historia sagrada como revelación. A ese tipo de historias nos estamos refiriendo. Resumo, vuelo, el quinto, la sabiduría como revelación. Y acá encontramos, ¿sí? Como hemos visto la semana pasada cuando estuvimos haciendo todo ese recorrido panorámico muy rápido sobre el Antiguo Testamento, que hablamos de sabiduría, hablamos de los libros de Job, de Proverbios, de Eclesiastés, ¿sí? Junto con los Salmos también, que son producto de lo que es llamado la búsqueda de sabiduría del pueblo de Israel, ¿sí? Es la literatura sapiensal del Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos a ver, ¿sí? Cómo los sabios, ¿sí? Aquellos que se dedicaron a la sabiduría, como Job, ¿no? Que tenemos un tratado ahí muy interesante de personas que buscan y se hacen preguntas acerca de Dios y a veces, bueno, terminamos entendiendo esto del conocimiento. ¿Se acuerdan al final de Job? Cuando Job no encuentra pecado y todos lo acusan de algún pecado oculto, entonces se confronta con Dios y Dios, después de encontrarlo a Dios, le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está hablando de ese conocimiento, ¿no? De eso que hablamos antes, que el conocimiento, la revelación de Dios es por relacionarse con Él. Entonces, este tema va a ser ampliamente tomado por los sabios del Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes, ¿sí? Funcionarios. Siempre vamos a estar viendo eh, que están buscando qué hacer. Eh, y acá me cerré. Y acá estamos viendo nosotros cómo la ley, ¿sí? La historia, el pensar, el meditar, nos llevan a encontrarnos y a conocer acerca de Dios. Entonces, todas estas cosas que están a veces puntuadas, así, tic, 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 en realidad están todas unidas, están entrelazadas, ¿sí? En las mismas historias. Entonces vamos a ver que la interpretación, eso que necesita poder comprender, buscar el significado en una situación, se va a ver, ¿sí? En las historias que vamos viendo por la revelación profética, por la ley, por historias especiales y por la búsqueda de conocimiento, la búsqueda del sentido de la vida, como es el libro de Eclesiastés, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver si que realmente hay una búsqueda de lo práctico también, del diario vivir, de conocer qué es lo que Dios quiere, de entender las cuestiones de la vida, de entender el dolor, de entender la injusticia, y de entender, de tratar de ver cómo Dios ve esas cosas, qué piensa Dios de eso. Entonces, los sabios buscaban comprender, pero comprender acerca de ese conocimiento verdadero, la sabiduría verdadera, como vamos a ver en varios pasajes. Y ahora sí, vamos a leer Job. Busquen Job, a ver si pueden encontrar Job 28:20. Y en estos últimos 4 minutos vamos a tratar de ir cerrando el tema, que ya casi está cerrado. ¿Quién tiene para leer Job 28:20? Y no lo cierren porque de ahí también vamos a leer el 28.
¿Quién lo puede leer? Sí, ¿puedo leer yo? Sí, 28:20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? fíjense las dos preguntas. ¿De dónde vendrá la sabiduría? Y acá, fíjense, está esta interesante visión del conocimiento de Dios. ¿Y dónde tendrá lugar la inteligencia? Y si vemos por ahí unos versículos después de todo esto, el 28-28, pastor, si querés leerlo también, es como que responde a esta pregunta. 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, decíamos, ¿de dónde vendrá la sabiduría? Y se contesta después, del temor del Señor. Y hemos hablado que ese temor no es solamente era el respeto, sino era el conocimiento de vivir una vida rendida a Cristo, ¿sí? Un reconocimiento de no, sí, yo reconozco de labios, era un reconocimiento en vida, una entrega, ¿sí? Entonces, el principio, el tener sabiduría, era esa relación con Dios. Fíjense que la palabra temor nos queda corta para lo que implica esto, ¿sí? Entonces, decía la pregunta de Job 28:20, ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? Y el 28:28 respondía, y apartarse del mal la inteligencia. Entonces, si uno quiere ser realmente inteligente, hay que apartarse de las cosas que sabemos que son malas. Fíjense qué pronto, ¿no? Y otra vez volvemos siempre al pasaje de Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría en la enseñanza. Entonces, la contraposición es aquellas personas que estamos conociendo a Dios y no lo conocemos como meros datos informativos, sino que lo conocemos en el sentido que lo experimentamos, que vivimos, que buscamos la cercanía. Y realmente nosotros podemos hallar sabiduría, podemos ser pensados como la persona sensata, ¿no? Que tiene esa sabiduría, ese conocimiento especial que lo hace obrar como debe obrar. Y ahí vamos a ver, ¿sí? Que en todos estos escritos vamos a ver también hablar acerca de Dios, hablar de su carácter, hablar de la necesidad del ser humano de acercarse, de conocerlo, de esperarlo, ¿sí? Eh, y como decíamos antes, cuando termina el libro de Job, que es lindo a veces tomarse un par de horas y leerlo entero. Ay, a veces no nos tomamos un par de horas, pero leer los 42 capítulos así, tuc, 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 es interesante porque hay tanta poesía, pero hay tanto conocimiento, tanta sabiduría, pero ¿qué falta al final? Que estamos viendo que el Señor vuelve a llamar a los suyos a tener ese conocimiento por relacionarse con Él. Dios no quiere que lo conozcamos de oída, Dios no quiere que seamos teóricos. Eso nos muestra el Antiguo Testamento. Dios no quiere que seamos teóricos, Dios quiere que seamos prácticos, pragmáticos, que pongamos por obra lo que entendemos, que lo que estamos viendo lo mastiquemos una y otra vez para poder hacerlo, para poder cumplirlo, para obedecerle al Señor. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra, ¿sí?, que la revelación viene al hombre solamente por experimentar a Dios. Si no experimentan a Dios, no pueden conocer a Dios. Si no se relacionan con Dios, no pueden entenderlo. Si no se relacionan con Dios, no pueden obedecerlo. Entonces, esto es el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Dios mismo es el que hace el llamado.
El llamado a que lo pongan a prueba, a que lo conozcan, a que caminen con Él, a disfrutar su ley, que es un don, que es un regalo, no es una imposición, sino que es algo para que el pueblo pueda disfrutar y vivir bien, vivir en paz. ¿Sí? Porque Dios siempre, sus planes, como dice el pasaje, son mejores incluso que los que tenemos nosotros. Y acá terminamos, ¿sí? Con esto, que realmente, como dice el autor, es nuestra responsabilidad dejar que las palabras del libro, las palabras del Señor, nos conduzcan, ¿sí? A una experiencia personal, que es vivir a Dios, vivir con Él en lo cotidiano, no una vez cada tanto, sino a diario. Y acá concluimos entonces la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Está lloviendo muy fuerte, ¿se escucha? A ver, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces, la semana que viene vamos a estar, les anticipo cuál es el tema que vamos a estar viendo. Ya con esto que tenemos y que vamos a comprender ahora lo que leamos, ahora cuando leemos rápidamente vamos a entender a qué se está refiriendo estos términos, pero la semana que viene vamos a estar viendo al Dios que es y al Dios que actúa, ¿sí? Un Dios que no es solamente eh, algo, sino que actúa de acuerdo a quién es Él. Vamos a estar viendo eso. Si alguien quiere adelantar lectura, eh, eh, pueden leer el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro. En esos dos vamos a estar trabajando la semana que viene, ¿sí? Y bueno, los invito a todos a estar repasando estas cosas importantes que estamos viendo, ¿sí? Tener un buen repaso de esto y tomar, ¿sí? Apuntes y preguntas especiales. En el día de mañana voy a estar mandando una pequeña fotocopia de algo que quiero que lean, ¿sí? Y bueno, y vamos a compartir. Así que bueno, los veo a todos ahora, a ver que se vayan viendo un chiquito. A ver, voy a aceptar acá. Bueno, ahí estamos viendo todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Está todo así? ¿Está todo bien? Bien, estaban ahí, me mandan carita feliz. Bueno, espero que el estudio de hoy haya servido para ahondar un poquito más en este tema y nos encontramos el lunes que viene nuevamente. Tranquilos, no hay tarea, pero la semana que viene sí va a haber un trabajito. ¿Eh? Bueno, Bueno, Cari, sí. que alguien haga alguna captura de pantalla, porque yo que en esta compu no tengo para hacer captura. Bueno, a ver qué me puede hacer. ¿Pueden visibilizarse todos un ratito? Y vamos a hacer alguien que haga una captura de pantalla para la Yo asistencia. acá corto la grabación, así no queda todo esto. Sí, no, yo no puedo. Por más que hago acá control, el control no me lo permite. A ver, ay no. A ver si Héctor o Héctor podés hacer un print de pantalla. ¿No sabés hacerlo? Una Yo lo voy foto a hacer así, con el celu. ¿eh? Con el celular. Vas a